Vamos a seguir, como digo, la estructura del libro. Primero comenzaremos exponiendo un poco las ideas clave de esta sesión, qué es lo que se pretende, cuál es el propósito de esta sesión. Pasaremos a explicar y a describir qué es un modelo de enseñanza centrada en competencias, para que al menos nos pongamos de acuerdo de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de un cambio metodológico, en qué consiste ese cambio metodológico. Hablaremos del modelo de implantación del crédito europeo en la UIB, de la misma forma que también expondremos cuál es la estructura de la guía docente de una asignatura, lo que antes denominábamos programa de la asignatura. Y es un modelo que tratamos de que se utilice para todas las asignaturas de las titulaciones oficiales de grado y máster. Después pasaremos a hablar del plan de acción tutorial y pondremos a vuestra disposición una serie de ejemplos y herramientas de apoyo a vuestra actividad docente. Bien, en cuanto a las ideas clave de la sesión, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son un poco el mensaje que vamos a tratar de transmitir en esta sesión? En primer lugar, es que la adopción de la metodología centrada en el aprendizaje del alumnado se tiene que percibir como una oportunidad para reflexionar sobre nuestra tarea docente y mejorar su calidad. Bien, desde el espacio europeo lo que se propugna es hacer un cambio de modelo educativo. Si hasta el momento estábamos muy centrados en la enseñanza, qué es lo que se explicaba, cuáles son los contenidos de la materia, y todo giraba en torno a la tarea del profesor y su función, ahora el centro de atención pasa a cuál es el aprendizaje o cuáles son las competencias o habilidades que ha de adquirir el estudiante. Ese es el objetivo último de la asignatura con la que vamos a trabajar y es el objetivo o los objetivos últimos de la titulación, y ese es el compromiso adoptado en las memorias de verificación de los planes de estudio. Es un compromiso de que toda la planificación docente gira en torno a que el titulado finalmente certificamos, vamos a garantizar que ha adquirido un conjunto de competencias. Por tanto, el cambio de modelo educativo reside en que hasta el momento estábamos muy centrados en la actividad docente, en los contenidos, pasa el centro de atención a centrarse en qué es lo que ha de aprender el estudiante. Bueno, este cambio metodológico no tiene que suponer o no implica poner en tela de juicio nuestra actividad docente que llevábamos a cabo hasta el momento, nada más lejos de la realidad. Simplemente hay que percibirlo como una oportunidad para reflexionar. La verdad es que es una oportunidad única porque nunca había habido un cambio en la universidad desde hace muchos años. Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra actividad docente y tratar de mejorar su calidad. Que dicho sea de paso, lo que se ha puesto de manifiesto en cuanto a los resultados de la evaluación al profesorado es que la calidad docente en la UIB es alta. Por tanto, no se está diciendo en esta sesión o mediante este cambio metodológico que la docencia no se está haciendo bien, vamos a cambiar. No, esa no es la idea. La docencia es buena, pero vamos a tratar de mejorarla. Ese es el cambio metodológico que se está operando en toda Europa. Bien, en segundo lugar, la segunda idea clave que va a planear en esta sesión es que la implantación del crédito europeo implica reforzar dos perspectivas o dos enfoques muy importantes, o dos aspectos muy importantes, que es la planificación docente, que eso se va a operativizar a través de la elaboración de unas guías docentes, donde va a quedar perfectamente descrito todo el proceso de aprendizaje del estudiante en la asignatura, y la otra vertiente que vamos a tener que reforzar es la coordinación entre el profesorado de curso, de semestre, de titulación. Si pretendemos implantar el crédito europeo, y el crédito europeo implica hacer una previsión y un reparto, una distribución de horas de trabajo global del estudiante entre diversas asignaturas, necesariamente eso va a implicar, si lo queremos implantar de verdad y de forma seria, va a implicar una mayor coordinación entre el profesorado. Bien, otra idea muy extendida es que este cambio metodológico o la convergencia europea va a suponer un mayor tiempo o una mayor inversión de tiempo y esfuerzo en nuestra actividad docente. Más bien, desde el punto de vista del documento de plantilla recientemente aprobado, la perspectiva es
que más bien no va a implicar una mayor inversión de tiempo y esfuerzo, sino que va a implicar una redistribución de las tareas docentes que estábamos llevando a cabo hasta el momento. Después concretaremos cómo se operativiza esa idea, ¿no? No tiene por qué implicar mayor esfuerzo, sino que va a haber una redistribución de nuestras actividades docentes. Y ya para finalizar, la cuarta y última idea importante que va a planear en esta sesión es que la UIB pone a disposición del profesorado estas sesiones formativas. Probablemente a esta sesión formativa que va, digamos, a sentar las bases de este cambio, le van a suceder otras sesiones más específicas, como puede ser el plan de acción tutorial, qué tipo de tareas, funciones vamos a tener aquellos que seamos tutores del plan de acción tutorial, y eso se llevará a cabo mediante unas sesiones más específicas organizadas por el ICE. Después vamos a poner en marcha una serie de herramientas informáticas con el objeto de facilitar vuestra tarea docente y sobre todo lo que hace referencia a la previsión, a la planificación, a la coordinación. Esas herramientas informáticas vamos a tratar, que ya están finalizando su diseño, vamos a tratar de que sean lo más intuitivas posibles, no todo lo contrario, sino que faciliten, no que no faciliten o que sean un impedimento, y evidentemente tendréis apoyo, asesoramiento por parte del CTI en ese sentido. Bueno, y también habrá asesoramiento, apoyo para adaptar nuestra actividad docente al Espacio Europeo de Educación Superior. Bueno, en cuanto ya al primer capítulo, entrando ya en materia, vamos a explicar un poco en qué consiste el modelo de enseñanza centrada en competencias. Bien, el modelo de enseñanza centrado en competencias, la idea es muy sencilla. Si hasta el momento estábamos muy centrados en los contenidos y todo giraba en torno a los contenidos, el modelo centrado en competencias simplemente lo que dice es que todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, las modalidades organizativas, las metodologías, los contenidos, los instrumentos y estrategias de evaluación van a girar en torno a las competencias que pretendemos trabajar en una asignatura determinada. Concretamente, van a depender su elección, la utilización de un contenido u otro, la utilización de una modalidad u otra, etcétera, va a depender de la naturaleza y complejidad de las competencias que trabajaremos en nuestra asignatura, en nuestro curso, en nuestro módulo, en definitiva, en la titulación. Muchos de vosotros os acordaréis, de los que habéis participado como miembros en las comisiones de diseño y elaboración de los títulos de grado, que la recomendación que nosotros transmitimos, y que era una recomendación del Consejo de Universidades y de la ANECA, es que la planificación de una titulación seguía un proceso top-down, de arriba abajo, en donde en la cúspide, o el primer paso, era determinar los objetivos de la titulación en términos de qué competencias tenía que adquirir el estudiante. A partir del conjunto de competencias de tipo académico profesional, se generaban o se diseñaban los módulos. Recordemos que los módulos eran conjuntos de una o varias materias y, a su vez, las asignaturas, teníamos los módulos, las materias, las asignaturas. Las materias eran conjuntos de asignaturas, de una o varias asignaturas. Pues bien, a partir de diseñar primero las competencias se agrupaban en módulos, materias, asignaturas. A partir de ahí ya diseñábamos cuáles eran las modalidades organizativas, que si clase teórica, que si clase práctica, práctica de laboratorio, etcétera, las metodologías más concretas y los sistemas de evaluación y contenidos. Pues bien, esa era la recomendación, seguir ese proceso para diseñar una titulación ya adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior. Para el diseño de nuestra asignatura seguiríamos un proceso muy similar. Primero se determina, y eso dependerá del grado de concreción, y esto es muy importante, dependerá del grado de concreción del plan de estudios. Por tanto, antes de empezar a diseñar la planificación de nuestra asignatura, tendremos que leer detenidamente el plan de estudios, la memoria de verificación y ver exactamente qué determinantes o qué condicionantes hay en cuanto a nuestra asignatura. Entonces, dicho esto previamente, determinaríamos cuáles son las competencias que se van a trabajar en la asignatura y después ya diseñaríamos cuáles son los contenidos, cuáles son las modalidades, las metodologías
y los sistemas de evaluación. Y todo giraría en torno a cuáles son las competencias que se han de adquirir. Bien, cuando hablamos de competencias muchas veces se habla de, pues bueno, de habilidades. No, lo que hay que tener en cuenta en cuanto a las competencias, y eso se deriva de la definición que proporciona el Ministerio de Educación y Ciencia en un documento de trabajo del 2006, que las competencias es, como veis, una combinación integrada de 3 dimensiones fundamentales: conocimientos, habilidades y actitudes y valores. Por tanto, en ningún momento se deja de lado los conocimientos. Una competencia con mayúsculas siempre es la integración de conocer, saber hacer y saber estar o ser. Conocimientos, habilidades que ya pueden ser de tipo intelectual, manual, social, y el campo de las actitudes y valores, bueno, que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas en un contexto académico, profesional o social determinado. Por tanto, lo que tiene que quedar claro es que cuando hablamos de competencias, ¿qué es eso? Bueno, conocimientos, habilidades y actitudes. Por otra parte, se desprende de esta definición que una competencia es el dominio real de una tarea en un contexto profesional o académico. Bien, dicho esto, hay diversas formas de redactar una competencia. También hay que tener en cuenta que a la hora de diseñar nuestra asignatura, la guía docente, el listado de competencias tendrá que nutrirse del listado general de competencias a las cuales el plan de estudios hace referencia, que eso es un apartado muy concreto del plan de estudios. Hay un listado de competencias y de lo que se va a tratar ya veremos cómo nos coordinaremos. De forma coordinada vamos a determinar qué competencias vamos a trabajar en nuestra asignatura. Hay veces o determinados planes de estudio que son muy generales a la hora de describir qué competencias se trabajan en las asignaturas. Algunos planes de estudios hablan de las competencias que se trabajarán en este módulo y un módulo es una composición de materias y asignaturas. En otras ocasiones o en algunos planes de estudio, de forma muy explícita te dice qué competencias se van a trabajar en cada asignatura. Os lo digo porque en algunos planes de estudios tendréis como profesores responsables de asignatura cierto margen de maniobra de poder elegir de forma evidentemente coordinada entre las competencias que se trabajarán en un módulo determinado. Entonces habrá cierto margen de maniobra. Ahora bien, si en el plan de estudios, y eso es un plan de estudios que hemos elaborado nosotros, se determina exactamente las competencias que se trabajarán en la asignatura, pues nosotros no podremos, tener cierta libertad en elegir una competencia u otra. Serán las que se marquen en el plan de estudios, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto al número de competencias, eso es una pregunta importante. ¿Cuántas competencias debería trabajar en una asignatura? Es una pregunta de difícil contestación, pero bajo la premisa que la recomendación nuestra hace un año, cuando se comenzaron a elaborar los planes de estudios, nuestra recomendación es que el número de competencias, por dar un número orientativo, no debería superar las 20, 25, a lo sumo 30 competencias en una titulación de grado. Dicho esto, como premisa, y siempre que en la comisión asesora le llegó algún plan de estudios con muchas competencias, ya lo señalamos en los informes de preverificación. Cuando se excedía el número de competencias, pedíamos a la comisión que razonara en el plan de estudios el por qué este número de competencias. Hay veces que el número de competencias venía predeterminado por el libro blanco. Y el libro blanco, como sabéis, es un referente externo por excelencia para avalar una propuesta de título de grado. Pues bien, en esos casos pues pedíamos que hubiera algún tipo de aval o de razonamiento de por qué ese número de competencias. Pero en general la recomendación era no exceder 25 o 30 competencias por título. Dicho esto, ¿cuál es el número máximo orientativo de competencias para trabajar en una asignatura? Pensad que las asignaturas son de 6 créditos, son semestrales, es decir, a 25 horas por crédito, 150 horas de trabajo global del estudiante.
el número de competencias no debería exceder 6 competencias, por poner un número orientativo, y es difícil dar un número, y 6 es muy generoso, son bastantes competencias. Bien, dicho esto, podríamos explicar un poco cómo se formulan las competencias. Hay diversas formas de formular una competencia. Nosotros os proponemos 2 alternativas posibles. No son las únicas formas de redactar una competencia, pero estas son las que tienen mayor consenso entre los expertos. Una primera forma de redactar una competencia es como una capacidad adquirida para realizar una tarea concreta. Por ejemplo, capacidad de y el sustantivo que recoge la actividad. Curiosamente, el ejemplo tiene que ver mucho con vosotros. Capacidad de redacción de un recurso de apelación. Esperamos que sea un ejemplo que sea lógico para los expertos en derecho. Otra forma alternativa, muy similar, de formular una competencia es sustantivo, mediante un sustantivo que recoja la actividad. Redacción de un recurso de apelación. En cualquier caso, la competencia lo que tiene que reflejar es el dominio real de una tarea o el conocimiento asentado en una determinada disciplina de conocimiento. Bien, en cuanto a los tipos de competencias, algunos de vosotros lo conoceréis porque habéis participado en la elaboración de los títulos de grado. Hay un proyecto europeo, Tuning, que es el proyecto por excelencia en cuanto al trabajo por competencias. Entonces, el proyecto Tuning hizo una clasificación por tipos de competencia. Y la gran clasificación que establece el proyecto Tuning y del cual se hace eco el Consejo de Universidades a partir del Real Decreto de Ordenación de Nuevas Enseñanzas y en las recomendaciones de ANECA es establecer una distinción entre las denominadas competencias específicas, que serían aquellas competencias que son propias de una disciplina o actividad profesional, y las competencias genéricas o transversales, que como el propio nombre indican, son competencias compartidas, comunes por la mayoría de disciplinas o actividades profesionales. Prácticamente todas las titulaciones de grado establecían, entre otras posibles clasificaciones, la distinción entre competencias específicas de la titulación y competencias genéricas o transversales. Cuando hacemos referencia a competencias genéricas, estamos hablando de dominio de una lengua extranjera, dominio de herramientas informáticas, capacidad para redactar un informe técnico o hacer una exposición oral, etc. Bien, teniendo en cuenta que hemos dicho que una competencia es la integración de 3 dimensiones fundamentales, conocimientos, habilidades, actitudes, con propósitos didácticos y con el objeto de favorecer una buena planificación docente, os proponemos también posibles componentes o subcomponentes de una competencia, teniendo en cuenta la definición del Ministerio. Pues tenemos los componentes de conocimientos, componentes relacionados con habilidades y destrezas, y el componente de actitudes y valores, y determinados subcomponentes que concretan más, si cabe, las habilidades, las destrezas de los diversos tipos de competencias. También aprovecho para decir en este punto que no se trata o no podremos pretender que el alumno adquiera una competencia pues, en una asignatura concreta, como por ejemplo una asignatura de primero. Ahí de lo que se tratará es de coordinarnos entre todas las asignaturas para que al final el graduado haya adquirido esas competencias. Pero las competencias se irán trabajando entre las diversas asignaturas. A lo mejor una competencia trabajará con mayor peso un determinado componente, por ejemplo, un componente de conocimiento de una determinada competencia que estará listada en la titulación. Otra asignatura estará trabajando también ese componente junto al componente de habilidades de esa misma competencia, etc. En cualquier caso, lo que tiene que quedar claro es que no vamos a poder determinar que el alumno adquiera una competencia pues, en primero o en segundo. Eso tendrá que ser una adquisición gradual, por niveles, en donde las asignaturas se repartirán esa tarea por componentes o subcomponentes con el objeto último de que cuando se gradúe es cuando tiene que haber adquirido finalmente las competencias listadas en el plan de estudios y al nivel que se establezca por parte de los responsables de la titulación. En cualquier caso,
esta distinción en componentes y subcomponentes os puede favorecer a la hora de planificar la asignatura. Bueno, en cuanto al siguiente componente del proceso de aprendizaje, fijaos que estamos yendo desde las competencias, pasamos por los contenidos, después pasaremos a las modalidades y finalizaremos con las actividades de evaluación. En cuanto a los contenidos, poco tengo que decir, simplemente baste decir que ahora los contenidos no tienen una entidad propia, sino que van a estar en función de la adquisición de las competencias que pretendemos que obtengan o adquieran los estudiantes en nuestra asignatura. Recordemos que la selección de contenidos estará en función de dos criterios fundamentales. Por un lado, tendrán que ser relevantes, como hemos dicho anteriormente, en relación a las competencias y objetivos definidos en nuestra asignatura, y tendrán que ser adecuados en cuanto al nivel de madurez y dominio de conocimientos y habilidades de los estudiantes y en función del contexto o situación temporal de los contenidos de la titulación. Entonces, tiene que estar bien situado temporalmente esos contenidos dentro de lo que es el plan de estudios. Bien, a diferencia de las competencias, los contenidos se enuncian mediante sustantivos, por ejemplo, conocimiento, diagnóstico, análisis, investigación, interpretación, diferencias, etcétera. Bien, en cuanto al siguiente componente, el de las modalidades organizativas y métodos de enseñanza, en la UIB se han definido tres tipos de agrupación. Son los tres tipos de agrupación ampliamente utilizados por otras universidades a la hora de acometer la adaptación de la universidad al espacio europeo. Los tipos de agrupación, como veis, es el tamaño de grupo. Hay tres tamaños de grupo fundamentales. Grupo grande, que está dirigido a la realización de actividades teóricas y prácticas y que pueden llevarse a cabo de forma efectiva en espacios y grupos relativamente grandes. El grupo medio o mediano está dirigido a la realización de actividades de discusión teórica o preferentemente de tipo práctico que requieren una elevada participación del alumnado o el uso de espacios especiales como pueden ser laboratorios, aulas de informática que tienen una capacidad limitada. Y finalmente, el grupo pequeño está dirigido a la realización de actividades ya de tutorización, de trabajos que requieren un alto grado de ayuda por parte del profesorado. De acuerdo con el documento de plantilla recientemente aprobado, los tamaños son los siguientes, dicho de memoria, creo que no me equivocaré. Grupo grande entre 70 y 90, eso está en el documento de plantilla. Grupo mediano entre 20 y 40 y grupo pequeño un máximo de 10 alumnos. La idea que se va a adoptar o la estrategia que se va a adoptar es partiremos de unos tamaños dependiendo de la titulación para cada tipo de agrupación y la idea es que año a año se trate de reducir más y más desde el límite máximo al límite mínimo y lleguemos a tener grupos grandes de máximo de 70 alumnos, por ejemplo, de grupos medianos de 20-25 y grupos pequeños, hombre, el máximo es de 10, pues lo que cada titulación considere más oportuno. Eso va a depender en gran medida de las negociaciones con la Consellería. Como sabéis, la rectora ha lanzado un presupuesto de propuesta de cuál es el coste que supondría para la universidad la adaptación al espacio europeo. Entonces, eso está muy relacionado con, evidentemente, con recursos humanos de profesorado y con ir reduciendo, en la medida de lo posible, los tamaños de los tipos de agrupación. Evidentemente, para poder llevar a cabo una serie de metodologías de innovación docente de forma cómoda, en donde se trata de promover, ¿no? Eso es lo que se dice, se trata de promover la mayor participación de los estudiantes, la mayor interacción entre profesor y alumno, evidentemente eso implica pues, la utilización de un tipo de agrupación razonable. Bien, dicho esto, en cualquier caso, si surgen dudas, al finalizar la sesión abrimos un turno de debate y planteamos todas las cuestiones. En cuanto ya a las modalidades organizativas, sabéis que son los diferentes escenarios donde se desarrolla la actividad de interacción entre el profesor y el alumno. De acuerdo con el reglamento de los títulos de grado de la UIB, se definieron
varios tipos de actividades o modalidades organizativas, divididas en dos grandes grupos: actividades de trabajo presencial y actividades de trabajo no presencial. Estas modalidades organizativas, como digo, están reguladas en un artículo del reglamento de los títulos de grado de la UIB. Así tendríamos como actividades de trabajo presencial las clases teóricas, los seminarios y talleres, etc. Hemos tratado de ser exhaustivos y que quedase cubierto pues, todas las posibles modalidades organizativas. Y después las actividades de trabajo no presencial, ante posibles clasificaciones alternativas, adoptamos una que nos pareció bastante razonable, que era distinguir entre estudio y trabajo en grupo y entre estudio y trabajo autónomo individual. Aquí se establecen algunas novedades. Ya los créditos no se dividen en créditos teóricos y créditos prácticos, sino que se dividen en actividades de tipo presencial y actividades de tipo no presencial en base al crédito europeo y a su definición. Por otra parte, otra novedad es que la dedicación docente no solo se refiere a dar o impartir clases, sino que se incorporan dos actividades que no quedaban contabilizadas o computadas como dedicación docente. Por un lado, las denominadas tutorías ECTS, de las cuales vamos a hablar a continuación en qué consisten, y después, como sabéis bien, las actividades de evaluación, los exámenes, la asistencia a exámenes no computaban como dedicación docente. A partir de ahora se contabilizan como actividades de trabajo presencial tanto para el alumno como para el profesorado. Eso es una de las grandes novedades en ese sentido. Por otra parte, las diversas modalidades organizativas le vienen asociadas los posibles tipos de agrupación. Así, para las clases teóricas siempre se harán en grupo grande, los seminarios y talleres en grupo mediano, las clases prácticas se podrán hacer en grupo grande o grupo mediano y así sucesivamente. Entonces, a cada modalidad organizativa le vendrá asociada pues, un tipo u otro o varios tipos de agrupación. Bien, en cuanto a las tutorías en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, nos pareció interesante introducir un apartado donde tratase de aclarar qué tipos de tutoría se van a llevar a cabo a partir de ahora, porque teníamos las tutorías de antes, ahora nos hablan de tutorías ECTS, después está el plan de acción tutorial. Bueno, pues hemos tratado de ordenar y organizar y clarificar de qué tipos de tutorías estamos hablando. Pues bien, en primer lugar, lo que se va a establecer son las horas de atención al alumnado, que para entendernos son las tutorías clásicas, las tutorías tradicionales. A eso le llamaremos horas de atención al alumno, que recibía el mismo nombre, en donde el alumnado acudía al despacho, a tutorías, y se le resolvían dudas en cuanto a la materia impartida. Bueno, esas son las tutorías tradicionales. Pues bien, una de las grandes novedades también, y que queda reflejado en el documento de plantilla recientemente aprobado, es que para las titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, las horas de atención al alumnado se reducirán a 1 hora semanal por profesor. Las demás horas que dejamos de dar, evidentemente, se reconvertirían en otro tipo de tareas, como puede ser sesiones de coordinación, porque tendremos que formar parte de unos consells de estudis en donde tendremos que coordinarnos. Está el plan de acción tutorial, que eso exige dedicación al profesorado, y evidentemente si apostamos por, en la medida de lo posible, llevar a cabo una evaluación continua, también habrá mayor inversión de tiempo en llevar a cabo esas evaluaciones continuas. Por tanto, las horas que dejaríamos de dar en cuanto a horario de tutorías se reconvertirían para este tipo de nuevas tareas. Todos estaremos de acuerdo que los alumnos infrautilizan las tutorías tradicionales. Entonces, creemos conveniente, y en otras universidades se lleva a cabo de la misma forma, pues restringirlo, limitarlo a 1 hora semanal de atención al alumnado. Las tutorías ECTS no son obligatorias, y esto es muy importante, son a consideración del profesorado, evidentemente teniendo en cuenta qué es lo que dice el plan de estudios. Si el plan de estudios determinaba que se iban a utilizar tutorías ECTS,
o tipos de agrupación pequeño. El tipo de agrupación pequeño está muy asociado a esta actividad de tutoría CTS, pues lo que diga el plan de estudios. Si no dice nada, eso en principio es a consideración del profesorado, porque es una modalidad organizativa más, como puede ser pues, utilizar clase de teoría o clases prácticas o seminarios talleres, clases de laboratorio. Es una modalidad más que eso será una determinación que o aparece en el plan de estudios sí o no. Si no aparece, pues ya será fruto del consenso del profesorado responsable de una asignatura o ya dentro del contexto del Consell d'Estudis, del cual hablaremos y que es un órgano que se tendrá que crear con el objeto de coordinar al profesorado de una titulación y de un curso. Bien, dicho esto, la tutoría CTS, aunque el nombre pueda engañarnos, es una actividad que tiene un propósito muy concreto y sirve para llevar a cabo un seguimiento, una supervisión, una tutorización y una evaluación del trabajo autónomo del estudiante. La tutoría CTS no es para el alumno viene a plantear dudas, no, es más bien lo contrario. Al alumno se le proponen actividades de trabajo autónomo, como puede ser presenta un proyecto, redacta una recensión, en fin, se le propone una actividad de trabajo autónomo, concreto. No se trata de prepárate el examen o prepárate las prácticas, no. Se le propone una actividad de trabajo autónomo muy concreta, como puede ser redacción o llevar a cabo un proyecto o un trabajo, y las tutorías ECTS o estos espacios están reservados para que el alumno acuda a estas sesiones y explique y se le pueda hacer un seguimiento y se le pueda incluso evaluar. Ese sería un poco el objetivo de las tutorías ECTS, que están, como os podéis imaginar, muy vinculados al tipo de agrupación de grupo pequeño. Con esta función de la tutoría CTS, la misma es de tipo programado, que puede ser programado para un día concreto o para un intervalo o periodo determinado en el que tiene que acudir el alumno a este tipo de sesiones. Y son obligatorias para el alumnado, en el sentido de que si tú utilizas esta modalidad es para que el alumnado acuda, porque teóricamente es para que trate de demostrar si ha obtenido una serie de resultados de aprendizaje y se le tiene que hacer un seguimiento. Computa como trabajo presencial del alumnado y computa como trabajo del profesorado. Por tanto, se tienen que crear, no es, pues yo voy a utilizar tutoría ECTS, bueno, y vendrán los alumnos sí o no. No. En cuanto al plan de acción tutorial, el plan de acción tutorial ya hace referencia a un conjunto de acciones de acogida y orientación al alumnado. Incluye 3 tipos de tutoría: la tutoría de matrícula, la tutoría de carrera y la tutoría de salida al mundo laboral. Este es el tercer tipo de tutoría que se contempla, que incluye 3, como veis, y le vamos a dedicar un pequeño capítulo para explicarlo pormenorizadamente, porque entendemos que es una gran novedad y bueno, no estamos familiarizados con este plan de acción tutorial. Bien, en cuanto a los métodos de enseñanza, bueno, hemos dicho que las modalidades organizativas son los escenarios generales, clase de teoría, clase práctica, seminario taller, y ya las metodologías o el método de enseñanza es exactamente la manera en que vas a impartir la sesión. Aquí os proponemos algunos ejemplos. Es una lista, por supuesto, incompleta, hay innumerables métodos de enseñanza. Los típicos, en donde incorporan no solo los clásicos métodos, sino también algunos más novedosos. Tenemos método expositivo, lección magistral, estudios de caso, resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje basado en problemas, proyectos, aprendizaje cooperativo, contrato pedagógico. Bien, en este sentido tampoco nos queríamos extender mucho en explicar métodos de enseñanza. Al fin y al cabo, yo no soy experto en pedagogía, no me dedico a ese tema, más bien bueno, trato de divulgar todos estos cambios metodológicos. Por tanto, no vamos a explicar los diversos métodos de enseñanza, tenéis una breve definición de cada uno de ellos y en las referencias a este libro hay un libro en donde os hemos puesto el link, el enlace. Es un libro de Mario de Miguel, que es un catedrático de investigación educativa de la Universidad de Oviedo, en varias ocasiones ha venido, y es un poco pues, el que ha establecido en muchas ocasiones las directrices para la elaboración de los planes de estudio,
para el diseño de guías docentes y bueno, es una autoridad a nivel nacional y muchas veces la ANECA, el Ministerio, tiene muy en cuenta sus escritos y sus trabajos. Pues en las referencias tenéis un libro de Mario de Miguel en donde explica perfectamente cada uno de estos métodos de enseñanza para que aquellos que quieran profundizar y leerlo pues lo vean, pero no vale la pena ahora profundizar en ello. Bien, en cuanto a las características y procedimientos y técnicas de evaluación, lo que hay que dejar claro y reiterar es que, de nuevo, los sistemas de evaluación van a estar en función de la naturaleza y complejidad de las competencias, de los componentes o subcomponentes que vamos a trabajar de forma específica en nuestra asignatura. Por otra parte, también me gusta recalcar que el Real Decreto de Ordenación de las Nuevas Enseñanzas establece de forma explícita que las competencias del plan de estudios tienen que ser evaluables y, entre otras cuestiones, en la fase de acreditación, a los 6 años de la implantación de los grados y a los 3 años para los másters, entre otras cosas, lo que se va a valorar es si realmente ha habido sistemas eficaces de valoración de las competencias que aparecen listadas en el plan de estudios. Por tanto, no es un tema trivial. Aquí os proponemos algunas diferencias entre la evaluación por competencias y la evaluación tradicional. Bien, la evaluación tradicional es una evaluación limitada en el sentido que trata de evaluar preferentemente conocimientos en detrimento de habilidades, destrezas y actitudes. En cambio, la evaluación por competencias es auténtica en el sentido de que se trata de respetar al máximo las condiciones, circunstancias de la situación laboral. Hay una similitud entre la situación de evaluación en nuestra asignatura respecto a la situación profesional en la cual va a tener que ejercer finalmente el graduado. Bueno, la evaluación tradicional se dice que está referida a la norma. Bueno, eso significa que el alumno es evaluado en función del rendimiento del grupo y entonces estableces, dependiendo de si el grupo ha tenido un rendimiento mayor o menor, pues puntúas a un determinado alumno. En cambio, la evaluación por competencias es una evaluación referida al criterio. Significa que a priori tú estableces un criterio, un listón, y si el alumno alcanza esas habilidades o competencias al nivel o al criterio que tú has establecido previamente, supera o no supera la evaluación. Bueno, aquí también se habla de que la evaluación tradicional, el profesor es monopropietario de la evaluación. La evaluación por competencias, esto es una frase un poco atrevida, los estudiantes se apoderan de la evaluación. Bueno, eso no significa que el profesor no tenga que evaluar, tiene que ejercer su función de evaluador. Ahora bien, puede delegar ciertas evaluaciones en los iguales o los compañeros del alumno. Por ejemplo, nosotros hemos puesto en marcha las exposiciones orales. No solo las evaluamos nosotros, el profesorado, sino que un representante de cada grupo, de los otros grupos que no exponen, pues también participan en la evaluación de esa exposición oral. Bueno, es una forma de llevar a cabo esa tarea compartida. Es opcional, por supuesto, no. Después, la evaluación tradicional es una evaluación final o sumativa, la evaluación por competencias es una evaluación de tipo continuo y formativo, y finalmente, una cuestión importante es que la evaluación tradicional es una evaluación que utiliza un único procedimiento o estrategia, y de lo que se trata es de que si vamos a trabajar no solo conocimientos, habilidades y actitudes también, tendremos que utilizar varios tipos de estrategias. No nos servirá siempre de forma constante la misma estrategia de evaluación. Bien, otra cuestión importante en cuanto a la evaluación es que en los proyectos de implantación del crédito europeo pusimos en marcha la utilización del denominado contrato pedagógico. Bien, nosotros lo utilizamos de forma experimental y hubo titulaciones que les ha ido bien y otras que, bueno, no es que no les haya ido bien, sino que pues, les ha parecido innecesario o tampoco implicaba una mejora sustancial en el tema de la evaluación o en su asignatura. Bien, el contrato pedagógico, como el propio nombre indica, es un acuerdo
por ambas partes, por parte del alumnado, por parte del profesorado, en que el alumno en cuestión va a ser evaluado en base a un conjunto de actividades que hacen referencia o forman parte de un itinerario evaluativo de entre varios posibles. Entonces, tenéis algún ejemplo, en el anexo tenéis un ejemplo de contrato pedagógico en donde al alumno se le presentan 2 itinerarios evaluativos alternativos compuesto por una serie de actividades y cada actividad, dependiendo del itinerario, tiene un peso u otro a la hora de construir o de obtener la calificación global de la asignatura. Entonces, en muchas ocasiones se ha pensado que la utilización de contrato pedagógico es inherente al crédito europeo. Eso no es cierto, es una herramienta más. Habrá gente que le podrá servir y otros que considerarán que no es necesario. Bien, el contrato pedagógico puede apuntar a alguna solución al tema de alumnos a tiempo parcial. Como sabéis, tanto en la LOU como en el Real Decreto se establece que el alumno tiene derecho a llevar a cabo sus estudios a tiempo parcial y el Ministerio trata de promoverlo. El problema es que tampoco da soluciones. Las soluciones pues, nos las tendremos que ingeniar porque en todos los planes de estudio se obligaba de alguna forma a explicitar qué mecanismos pondrá en marcha la titulación para considerar ese tipo de alumnos o esos alumnos con ese perfil, estudios a tiempo parcial. Cuando hablamos de estudiantes a tiempo parcial, hablamos no solo de estudiantes que quieren compaginar trabajo y estudios, sino estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de responsabilidad familiar. Ahora bien, dicho esto, lo que siempre quiero decir, para que quede bastante claro, es que eso implica algún peligro. Si vosotros queréis considerar alumnos a tiempo parcial y podéis establecer varios itinerarios evaluativos que consideren a ese perfil de alumnados, lo que os recomiendo, porque eso lo hemos experimentado en las experiencias piloto, es que nunca se pueden establecer, o hay que mitigarlos al máximo, nunca se pueden establecer agravios comparativos entre alumnado. Yo he visto contratos pedagógicos en donde a unos alumnos se les evalúa de forma continuada, semana a semana, y otros que van al examen final. Evidentemente, eso es un agravio comparativo muy importante o muy grave, y al final lo que aprende el alumno es yo me voy al itinerario del examen final, porque si al final los resultados van a ser los mismos, entonces lo que hay que recordar de nuevo es, bueno, el itinerario, el contrato pedagógico puede ser de utilidad, eso ya es a consideración vuestra, es de gran utilidad porque por un lado motiva al alumno en cuanto a que él es partícipe de cómo va a ser evaluado y con qué peso según la actividad, y que puede ser útil en el sentido de que puede incorporarse o considerarse ese tipo de alumnos con ese perfil de a tiempo parcial, pero el peligro es que no tenemos que tratar de establecer agravios comparativos y al final todos los alumnos deberían ser evaluados de las mismas competencias. Y si se hacen unas exposiciones orales porque yo creo en mi titulación o en el Consell d'Estudis en el que yo participo que las exposiciones orales son importantes porque el alumno tiene que expresarse oralmente y al finalizar la titulación tiene que dominar esa competencia, pues lo que no puede ser es que haya otros alumnos que, bueno, que se salten esa competencia si tú incluso la consideras muy relevante. Entonces todos tendrían que al menos verificar de una forma u otra las mismas competencias. De lo contrario vais a tener un problema y es que unos alumnos se van a sentir agraviados y van a querer migrar enseguida al otro itinerario a mitad de curso y vais a tener un problema porque eso ya ha sucedido, quien lo ha probado. Entonces es un arte complejo el tratar de considerar ciertas peculiaridades y no establecer agravios comparativos entre alumnado. Es decir, que se les exija a un nivel diferente a unos y a otros. Bien, en cuanto a los tipos de estrategias y procedimientos de evaluación, pues esto también está regulado en el reglamento de los títulos de grado en la UIB. Se proponen en un artículo posibles tipos de estrategias y procedimientos de evaluación. Aquí también, de nuevo, hemos tratado de ser exhaustivos. Se nos puede
haber olvidado, entre comillas, o podemos haber dejado de considerar alguna técnica, pero creemos que cualquier estrategia o técnica de evaluación quedaría incluido en alguna de estas categorías. Las hemos listado desde las más clásicas hasta las más innovadoras. Veremos que, dependiendo de la naturaleza de la competencia, pues habrá alguna técnica que sea más eficaz que otra. También hay que decir que no se trata de aplicar unas metodologías y unas técnicas de evaluación con las cuales no estamos familiarizados, no creemos en ellas o no nos sentimos seguros. En el libro, en cualquier caso, tenéis para cada técnica de evaluación su definición y cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de estas estrategias de evaluación. Bien, ya referido a la relación que hay entre los elementos de este proceso, hemos visto hasta el momento competencias, en qué consiste, contenidos, modalidades organizativas, métodos, técnicas de evaluación, pero las hemos analizado por separado. Lo que nos interesaba dejar claro es dar unas orientaciones de qué relaciones mantienen las diversas categorías de cada uno de los elementos que hemos analizado, competencias, contenidos, modalidades, etc. Para ello nos hemos basado en un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Oviedo, en donde se preguntó a una muestra de 7 expertos en innovación didáctica que dieran como respuesta un valor entre 0 y 3 a la hora de poner en relación cada uno de los elementos o componentes de las modalidades organizativas, los métodos de enseñanza, las competencias, etc. Entonces creemos que estas sencillas tablas pues, nos pueden resultar de orientación a la hora de planificar nuestra docencia. Entonces los valores que aparecen en estas tablas son valores entre 0 y 3, que eran las respuestas que podían dar en base a grado de relación entre cada uno de los posibles elementos. Y el valor que aparece en la tabla, o los valores que aparecen en las tablas, es la moda, el valor más frecuente proporcionado por esa muestra de expertos. También deciros que en varias universidades, para profesorado, que fuera experto o no experto en innovación pedagógica, se han hecho varios estudios con esta misma encuesta, se proporcionan resultados muy similares. Por tanto, normalmente hay unas constantes. De esta forma, veréis que hay una serie de relaciones que son obvias, como por ejemplo, las clases teóricas como modalidad organizativa están muy relacionadas con la lección magistral como método de enseñanza. En cambio, habrá otro tipo de relaciones que no serán tan obvias y que os pueden orientar. Entonces, los valores máximos de relación, pues los tenéis señalados en verde fuerte y os puede orientar en, bueno, yo tengo que trabajar estas competencias, cuál es la modalidad organizativa más adecuada, al menos lo que consideran los expertos, cuál es el método mejor, cuál es la estrategia evaluativa mejor en base al tipo de competencia. De esta forma tenéis varias tablas en donde se relaciona todo con todo en cuanto a los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos, por un lado, modalidades organizativas con métodos de enseñanza, competencias con métodos de enseñanza. Por ejemplo, te dice, las competencias en cuanto a conocimientos generales del aprendizaje, pues te dicen que el estudio de casos como método de enseñanza parece ser que sería el más adecuado. Bueno, pues ahí os podéis entretener y ver, en función de las competencias que se pretenden trabajar en nuestra asignatura, pues cuáles son los métodos, las modalidades, las técnicas de evaluación. Bien, después hay una tabla que personalmente me parece muy interesante, es en función del tipo de competencia y componente que se pretende trabajar en nuestra asignatura, cuál sería la estrategia evaluativa más interesante o más adecuada. Pues, por ejemplo, te dice, las competencias relacionadas con actitudes de comunicación personal, pues las escalas de actitudes pues serían más adecuadas o serían las más adecuadas para evaluar ese tipo de componente o de competencia.